Pues ya estamos en abril, fíjense, 1 de abril, ha pasado ya 3 meses y prácticamente, aunque han sido muy intensos, el tiempo vuela muchísimo. Hoy vamos a poner en esta mesa de debate, de análisis, los asuntos más importantes que nos deja la actualidad de esta jornada, de este último día, que viene marcada, como hemos dicho antes en el informativo, por el descuento de 20 céntimos en los carburantes, que ha hecho que la actividad en las estaciones de servicio hoy sea un poquito más intensa, para los que hemos tenido que esperar unos días a que prácticamente agotar la reserva para poder aprovechar estos 20 céntimos. Los que usamos mucho el coche, pues se ha notado que hoy estábamos todos en las estaciones de servicio. No sé si también nuestros picoteros. Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Has repostado hoy o no? No, todavía no. Lo haré, lo haré seguramente esta tarde, sí. Muy bien. Rafa Angulo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo hoy no reposto porque los viernes de Cuaresma no reposto. Ah, ¿te refieres al coche? Al coche. Buenas noches a todos, amigos. Que, por cierto, rememorando al gran Joaquín Sabina, que nadie nos robe el mes de abril. El mes de abril, efectivamente. Después no tengamos eso de preguntarnos de cómo Ese es del disco cómo pudo sucederme a mí. El hombre del ¿Cómo traje pudo gris. sucederme a mí? Bien. Año 88, Sí. 89, por ahí. Te veo hoy muy condescendiente con el gobierno. Ya has dado por supuesto que las gasolineras han rebajado 30 céntimos, lo cual Bueno, no es yo- cierto. yo- 20. Yo sí he echado. 20. Yo sí he 30 echado y sí. céntimos lo que quieren rebajar los otros. 20, Bueno, no, 20. si la fe es una virtud, lo que pasa es que yo la reservo para los temas espirituales. Tú, por lo visto, tienes una fe y una confianza. 20 céntimos. Hablaremos después. Que a mí me la han aplicado, ¿eh? Además, hice la comprobación porque anoche llegué a casa como que a las 12 menos cuarto por ahí y pasé por la gasolinera de trabajar, ¿eh? ¿Se entiende? Porque hicimos el acto de exaltación de la Semana Santa y vi en la gasolinera que iba a echar al día siguiente, vi el precio, que estaba puesto en el dolmen este megalítico que tienen con los precios, y he ido esta mañana a las 8:15 de la mañana y efectivamente estaba 20 céntimos más barato. Luego, Chano y tú tenéis más confianza que Guillermo Fernández Vara, que ha dicho vamos a ver si en una semana tal paga Hacienda. No, si estamos veremos hablando de tal. repostar y del descuento, Rafa. Sí. Ahora hay un problema probablemente de tipo de procedimiento y un problema administrativo, que es lo lógico. Mira Y por es dónde que Hacienda tiene un problema, pues conmigo, Hacienda- vamos, la demora es que la tiene a los 5 minutos. O sea, es la primera que tiene un problema. Hacienda, como siempre, bueno, tiene la lentitud propia de un aparato de esas características, pero yo estoy seguro, después del esfuerzo que han anunciado la ministra y el gobierno en su conjunto, que en un tiempo razonable, que será unos días, esos descuentos que hacen los empresarios gasolineros serán resarcidos por el gobierno de España como corresponde, ¿no? Así que eso es otro tema, efectivamente. eso El es descuento lo sí que se está ocurre. aplicando. Otra Eso cosa es es. que tarden más o menos en recuperarlo Eso las es, estaciones de eso servicio. es, Ahí está eso precisamente el ticket Eso de es. Pues un te ticket vi con que- el descuento. Ahí, Te voy a decir una 0,20, cosa, Fran, ¿veis? con 42 euros tú llegas a Torremejías, como te descuides, vamos, no se Por puede cierto, decir que hayas llenado el coche. Por cierto, ese ticket está muy bien, a 1,62 gasolina. Sí, claro, hay gasolineras incluso que tienen distintos precios. ¿Dónde en es? función Voy a de- ir, voy a tener, Almendralejo. Pero en fin, yo creo que era una medida absolutamente necesaria, era obvio, es obvio a mi juicio, ¿no? Que no se podía estar con este repunte de los precios que llevamos ya muchos días, ¿no? Y el gobierno estaba obligado a actuar. Entre otras cosas, Repito. Chano, porque vamos a llegar al 10% de inflación en marzo. Sí, nosotros tenemos, por cierto, acaba de salir la noticia, la zona euro tiene una inflación del 7,5, la zona euro en su conjunto. Nosotros del 9,8. Líderes, Sí. vamos de líderes, ¿no? No, si a eso le quitamos o aplicamos solo lo que se llama la inflación subyacente, que es sin los precios de la energía, nosotros estaríamos aproximadamente en un 7, que es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Se dice con razón, y yo lo sostengo, que la inflación es el impuesto de los pobres. A mí me parece que Es cierto, porque una es- definición magnífica. es indiscriminado. Y además a quien más ataca es a los grupos sociales que tienen menos recursos económicos, cuyos salarios son más bajos, etcétera, ¿no? Así que la inflación es un problema muy grave en nuestro país, pero, insisto, hay medidas que intentan, date cuenta, si se logra bajar el precio, que espero que hablemos de ello, de la electricidad, ¿no? Pues la inflación, Vamos a hablar de ello. la inflación tiene que bajar, pero de un modo notabilísimo. Lo que no deja de ser chocante
es que la inflación alcance unos niveles, este que es un jinete del apocalipsis, esto sí que es un jinete del apocalipsis, estando los señores de Podemos y vosotros gobernando conjuntamente, ¿no? Que si hay que hablar de los pobres, pues, también tiene gracia que estando el PSOE y Podemos en el gobierno es cuando la inflación nos machaque. No, la inflación ha machacado en este país en muchos momentos, Rafa. Sí, pero en este como momento ahora no, acabo de dar el dato y sé que me crees, Europa, porque lo he visto antes de venir, Europa 7... y nosotros 10, y nosotros 10. Si Europa 7 y nosotros 10. Es el dato, ese es el dato. 7,5. Estados Unidos, Rafa, Estados Unidos alrededor de un 7 y pico, ¿no? Luego, la inflación es algo que tiene que ver, Rafa, con la subida de los carburantes, que tiene que ver a su vez con la inestabilidad del mundo, es decir, la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania. Ese es uno de los elementos que contribuye a que la inflación sea mayor. Luego hay una inflación subyacente, cierto, que es la que cuenta todo menos los alimentos no procesados, digamos, ¿no? Menos eso, menos los productos no procesados, en la subyacente también estamos muy altos, alrededor de un 7. Pero Chano, es que podríamos... ¿tú crees que los amigos de Televisión Extremeña que nos están viendo se quedan tranquilos con esta explicación que estás dando? No se quedarán. Se quedan acojonados. Pero Rafa, nadie puede negar que se está actuando. No, decir, tarde. Rafa, está actuando. Tarde. Rafa, se está actuando. Tarde. Si encima decimos que hay problemas de organización en las gasolineras, que queremos hacerlo mañana por la mañana, Mira. Cuando se ha tomado una medida, fijaos lo que se provoca, entre comillas provocar, es decir, lo que se crea de un modo razonable en todo el sistema productivo. Rafa, yo algo chirría cuando me ha convencido el ticket que me ha enseñado Fran, cuando los empresarios de la gasolinera, de todo tipo de gasolinera, esas low cost que no tienen empleados, todos están diciendo, mire, Rafa, veremos qué pasa. Salvo honrosas excepciones, pocas excepciones, todas las gasolineras están funcionando, como sabemos. Hoy en Mérida están funcionando todas. Había un problema ayer, precisamente anunciado por una de las pocas compañías extremeñas. Hay dos que aglutinan bandera, que es Iberdoex, que amenazaba con cerrar. El comunicado de Iberdoex fue durísimo. Pero adoptó ayer la decisión de abrir, efectivamente, hasta de un modo razonable y entendiendo cómo deben ser las cosas en esta coyuntura. Porque yo creo que hay que demandar un esfuerzo, Rafa, justamente a todo el mundo, yo creo que también a los empresarios de la gasolinera, y yo creo que de agradecerlo, que contribuyan en la medida de lo posible. Es verdad que van a tener un perjuicio durante un tiempo, es verdad que van a tener ahí un retraso en el manejo legítimo de sus intereses y de sus fondos, pero yo creo que el bien común es superior a esta cuestión. Hablando de hacer esfuerzos, Chano, ¿y no crees tú que también habría que, de manera ejemplar, habría que hacer algunos esfuerzos? Por ejemplo, el gobierno más numeroso de toda la historia de la democracia española, de los 22 ministros, de los cuales tú y yo sabemos que hay 4 que no hacen nada, que es la cuota de Podemos fundamentalmente, ¿no tendría que hacer también un esfuerzo el gobierno y decir, oye, tal como se está apretando la gente, vamos a apretarnos nosotros también y de los 22 vamos a quedarnos en 18? ¿No te crees que además de decir también hay que hacer? Porque claro, si aquí nos apretamos todos el cinturón, pero los de arriba viven a cuerpo de rey, y voy a emplear un término monárquico, es decir, estos que son antimonárquicos viven a cuerpo de rey, los notas, macho, es decir, Rafa, yo no sé. Si la solución a los problemas de nuestro país en este momento pasa de rebajar el gobierno en 4 ministros... No, he dicho un gesto, el gesto. Sí, es que creo que tú no puedes exigir cosas cuando tú no te mueves. Pero el gobierno, el mayor gesto que hay que esperar del gobierno, los que nos están viendo creo que estarán de acuerdo con eso, es que trabaje por el bien común, por el interés general, que ayude a que las familias que lo están pasando mal, muy mal, no lo pasen mal, muy mal. Con el 10% de señores, inflación vamos no a lo va a otros conseguir, asuntos, porque tenemos en cartera un par de temas interesantes. Uno de ellos es la investigación que se está realizando al que fuera alcalde de Trujillo y diputado del Partido Popular. Además, hombre fuerte de Pablo Casado. En estos momentos no sabemos en qué situación quedará. Pablo Casado. En el Congreso, que esta mañana, por cierto, se ha inaugurado en Sevilla el 1 de abril, por el que se va a
a nombrar a Alberto Núñez Feijóo presidente nacional del Partido Popular. Pues bien, Alberto Casero, como decimos, está siendo investigado por unos acuerdos y contratos de su etapa de alcalde del año 2017 y 2018 por el Tribunal Supremo. Preguntado si piensa dejar su escaño, el que tiene en el Congreso, ha dicho que no en estos momentos. Es un asunto que, según el auto que se ha hecho público, podrían ser constitutivo de 2 delitos. Uno es el de malversación administrativa y el otro el de prevaricación. ¿Tú conoces personalmente a Alberto? Mucho, y ya dejé de tratarlo cuando me fui de mi anterior trabajo, pero y le tenía buena estima, no lo conocía en esta faceta, sabía que era cercano. De todas maneras, de lo que has dicho me quedo con una frase, la de podría ser. O sea, por lo visto aquí la presunción de inocencia vale para unos sí, pero para otros no. Me explico. Que te fuera del PSOE veríamos si le estábamos jaleando. Y aún así todo, querido Fran, te tengo que hacer una corrección fraterna aquí en público y delante de todos, porque tengo que admitir que hoy no se habla de otra cosa nada más que de Alberto Casero. Vas a la gasolinera y están hablando de Alberto Casero. En el Mercadona estaban hablando de Alberto Casero. Y yo he intentado ahí a sacarle una entrada, porque mi hijo trae unos amigos al campo de fútbol y me han preguntado por Alberto Casero en el campo. Digo, pero ¿y el Mérida nos preocupa? ¡Qué barbaridad! Y ha habido uno con mucha retranca que me ha dicho, ¿qué? ¿También Televisión Extremeña está ahí con la infantería mediática del sanchismo y sacáis temas que nadie le... Digo, hombre, no, que Fran es buena. Les he intentado explicar que tú no eres un tío contaminado, es decir, que no... vamos, que no se habla de otra cosa que de Alberto Casero, es lo más importante que ahora hay en España. Vamos, de hecho, estamos hablando de Alberto Casero aquí, fíjate si es importante. Alberto Casero es actualidad, pues, debido a la reforma laboral, si no, no se seguiría hablando de él. A la votación, recordáis que se equivocó de voto, pues por eso, si no, seguramente hoy no se estaría hablando de él. No, pero nada, que la inflación no, la gente es Alberto Casero lo que está preocupado. Bueno, aquí en Extremadura, sobre todo. Hemos hablado de todo, aquí en esta mesa se habla de todo. Yo creo, Chano, en fin, a mí me parece que... ¿Tú le das la presunción de inocencia? Perdona, yo Chano. Comienzo diciendo que la presunción de inocencia es necesaria en todos los casos. Y en el caso de Alberto Casero también. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Alberto Casero... los datos, los indicios que hay y cómo ha ido ya de un tribunal ordinario al Tribunal Supremo indica que seguramente hay fundados elementos de juicio para pensar que tiene que haber algún elemento que deba ser investigado, Y esto es lo que está ocurriendo. Y yo lo que creo, el problema es el Partido Popular en este caso, es decir, el Partido Popular mantiene a Alberto Casero de diputado en este momento. Claro, si no hay sentencia, ¿por qué lo va a le mantiene, pero está ya está imputado. Pero no hay sentencia. No hemos quedado Rafa, que es cuando hay sentencia. Oye, lo quitan y queda suelto. Ya, Rafa, ya está investigado, quiero decir, ¿no? Y por lo tanto, en fin. A mí me parece que... De todas formas, es cierto que en este país ha hecho mucho daño a personas que después han quedado absueltas y, sin embargo, la pena de Telediario le ha caído encima. Pero a la vez, la justicia, que es en la que tenemos que confiar, y desde luego yo confío plenamente en con ella. La fiscal general del Estado que hay, hace falta tener fe para confiar en la justicia, con la señora Delgado, vaya tela. En la justicia que emana en un país democrático de la Constitución, Rafa, yo creo a pie juntillas, punto. En un país democrático. Yo creo que las formas hay que cuidarlas. Y que una militante del PSOE diputada no la puede poner de fiscal general. Vaya equilibrio en la justicia. Ahora estamos hablando de Alberto Casero, al que yo conozco y aprecio también en lo personal, aprecio como persona. Es que, perdón, es de Ibernando y Trujillo. Pero yo creo que efectivamente aquí, es decir, todos los datos indican, que tiene que haber algún elemento que deba ser investigado. Y lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en el Supremo. Y cuando vayamos a ver, lo traeré aquí, porque a ver si va a resultar que lo sacamos cuando hay presunto, pero después no lo hablamos. Lo que me refiero es, si el Partido Popular, que por cierto no es nada nuevo en estas cuestiones, hay cantidad de dirigentes del Partido Popular, Rafa, como tú bien sabes, pero ten cuidado. En otros ámbitos, que están siendo investigados.
es una larga historia, como bien sabemos, en los últimos 10, 15 años. Chano, como tú no lo sabes, pero los de Televisión Extremadura sí que lo saben, pero a ti te lo aclaro. Yo soy de derechas, no del PP, es que son dos cosas distintas. No, pero te lo aclaro. Mira, es que esa dinámica es muy peligrosa, porque si ahora decimos qué político extremeño está metido en la cárcel, pues mira, te voy a decir, y además honró a Guillermo Fernández Vara lo que hizo, y conmigo esa persona tuvo un trato, que fue Elia, la alcaldesa de Plasencia. Pero entró, me explico. Pero, es que muchas veces no se pueden comparar, porque entonces uno dice, oiga, cuidado con lo que dice usted con ese tema. El otro día tuve una, Rafa, que venía, porque me enfadó mucho. La exalcaldesa de Plasencia lleva muchos días, claro, afortunadamente cumplido su condena y fuera de la cárcel. Y además, oye, perdona, días. Y era una persona muy... yo tenía un trato, pero no, como has dicho, que hay, pues yo te digo, oye, ¿quién ha entrado en la cárcel? ¿Quién ha entrado? Claro, pues nos pongamos... Rafa, que son los datos que maneja el país en su conjunto. No, en la cárcel. ¿Quién entró en la cárcel? Un sinvergüenza como Bárcena. Es que era un granuja. ¿Lo va a cuestionar alguien? Dime qué político. Pero y la Gürtel, y la Gürtel, y Correa. Todas las operaciones. ¿Quién ha entrado en la cárcel? Dímelo. Yo si quieres te digo, gente del PSOE que ha entrado en la cárcel también. Pero si han entrado en la cárcel, han entrado en la cárcel consejeros autonómicos del Partido Popular. Y antes de ayer se murió el que tuviste de director general de la Guardia Civil, ¿te acuerdas? Aquel que huyó. Claro, es que es una dinámica peligrosa como nos metamos aquí. Hace 30 años, ¿te refieres a un hecho de hace 30 años? Pues tú, ¿de qué estás hablando? Pero de hace 10 años, de hace 5 años. Bueno, por lo visto entre 10 y 30. No es 30, Rafa, es el Partido Popular que tiene que dar explicaciones sobre eso. El PSOE no tiene que dar explicaciones. Todos los partidos también. Y eso es lo que me lo dejas votando. Yo ahora que hablo de Andalucía y de... Es lo que me extraña en el caso de Casero. En este momento el Partido Popular tendría que decir algo, decir, oiga, tiene nuestro... Pero el Partido Popular, que por cierto hoy está celebrando... Pero si el juez ha dicho que podrían ser, delitos, entonces ¿qué vas a decir? Rafa, Partido Popular, que digo que hoy está celebrando y mañana su congreso, como hemos dicho antes, para nombrar a Alberto Núñez Feijóo, y no sabemos si algún representante extremeño estará en la Junta Directiva. Yo supongo, hay uno nato, que es el presidente regional del partido, que es José Antonio Monago. No sabemos si habrá alguno más o no. Espero que... Se hablaba de que Fernando Manzano pudiese sustituir en el cargo precisamente a a Alberto Casero. Pues vaya renovación, ¿no? Vaya renovación. Cuando a mí el bueno de Juan Ignacio Barrero en el año 95-96 me dice vente al PP, y da igual, ya no voy a coger el retrovisor y decir que fue un error, porque la vida es así, o sea que tontería decir lo hubiera hecho o no. Todos estos ya estaban, ya estaban, y yo me he jubilado y ellos siguen ahí. Eso es renovación. Os lo he dicho otras veces, Guillermo ya se está frotando las manos. Como le digo, oye, que Manzano, pues ya me dirá, si no es lo mismo. Quiero decir, yo, mira, creo que en este sentido, y me alegro que cambiemos de tema, porque me siento muy incómodo con las comparaciones y el y tú más y no sé qué y no sé cuánto. El otro día, por cierto, hablando de podrían ser constitutivos, leí unas declaraciones de Camps, el que fue presidente, por un traje, un tío que farmacéutico, en fin, que no tenía problema de comprarse traje, en el que decía que no el gobierno, que un periódico, que es el brazo mediático del PSOE, que es El País, que le había sacado en portada por un traje 60 veces en portada, y que cuando le eximieron fuese y no hubo nada. No fue el gobierno, fue su medio mediático, la infantería mediática del PSOE. Pero claro, entonces uno dice, oiga, esto no es injusto, esto no es injusto. Ese señor al que citas sigue incurso en procedimientos judiciales. Sí, será de los guantes, pero del traje. Todavía incurso en procedimientos judiciales. A que no entra en la cárcel, y si quieres te digo otros de tu partido que han entrado. ¿A dónde vamos a ir, Chano? Vamos a cambiar de enfoque, porque yo creo que nos perjudica a ti y a mí. Sigue todavía incurso. Yo no estoy atacando, estoy describiendo, Rafa. Bueno, hablamos ahora del precio de la energía, porque parece ser que puede conseguirse el abaratamiento del gas. El gas, como saben, es una de las fuentes que generan electricidad a través de las estaciones de las centrales térmicas, que se utiliza para generar electricidad, y en estos momentos es el que está produciendo el mayor encarecimiento de la factura eléctrica. Se quiere topar a un precio máximo de 30 euros el megavatio hora. Ahora mismo está a 120, o sea, 4 veces más.
Si se lograra el gobierno español y portugués en esta isla energética que se ha conseguido en Europa declarar, si se consiguiera este hecho, podría bajar, dicen, el recibo de la luz a la mitad. ¿Qué opinas? Así es. El problema que tenemos con el gas, según dicen los expertos, que yo no lo soy en energía, en fin, el problema es, si tú estableces los precios de la energía eléctrica en función de lo que vale el gas, pues está ocurriendo lo que ocurre. El gas está ahora a 120, pero estuvo a 200 y pico. Mientras que producir energía nuclear cuesta 40 euros, producir energía renovable, la hidráulica, la solar, la fotovoltaica, 30 euros. Yo creo que incluso más barata. O incluso más hasta barata, estoy 10 manejando euros, precios que recuerdo de hace unos días. En este momento el precio del gas, 120, hace que inmediatamente el megavatio hora suba una barbaridad. Esta es la cuestión. Si logramos bajar, si se logra bajar el precio del gas como referencia del conjunto de los precios de las energías eléctricas, habrá un ahorro sustancial que ya algunos expertos están cifrando en 40, 50, 60, 70 euros en el recibo mensualmente. Cuidado, que eso es una cuestión que a los telespectadores, a los que cita Rafa y yo también, de decir a nuestros amigos y vecinos de Mérida, de su comarca y de Extremadura, le interesará. Esto que ha dicho Fran plantea muchas dudas. Primero porque los mismos... Hombre, hay un logro político que es la excepcionalidad de España y Portugal, gracias a Antonio Que por Costa. otra parte es reconocer lo que existe. Pero, por ejemplo, hablemos de Extremadura. Yo no sé los que nos están viendo cuántos tienen gas. Yo, por ejemplo, en mi barriada no tengo gas. Tengo propano que compramos nosotros, pero no es la instalación gas urbano. Quiero decir que lo tiene. El porcentaje, quizás en Extremadura, no sé si nos afecta en más nivel que lo que se llama el gas ciudad, que es otro tipo de... que es el gas, pero vamos, todo viene Rafa, de la misma base. Hay una red importante de gas ciudad en Extremadura, no te olvides. Bueno, sí. en mi casa no llega. Mérida, yo vivo en barriada, pero... En Mérida, en muchas calles mira, hay gas ciudad. Otras veces, y me llaman demagogo, otras veces he dicho que si hubiésemos tenido Valdecaballero, aparte de que esa zona estaría mucho mejor a nivel económico, también hubiéramos contribuido más a paliar el daño que tenemos ahora. Pero voy a plantear una cuestión. Tenemos Almará, pero después yo muchas veces me he planteado, ¿por qué Almará, con lo que genera de energía, no repercute en los extremeños fundamentalmente? Que es una asignatura que lleva pendiente desde que la hicieron, ¿me entiendes? ¿Por qué resulta que la empresa propietaria de Almará está en Bilbao? O si no en Madrid, o la otra. Es decir, que muchas veces dice, bueno, sí, Extremadura, pero vamos a hacer algo. Pero todo esto que ha contado Fran, podría ser que, lo digo literalmente, que no llevaría aparejado un aumento del déficit de tarifa, ni tendría impacto sobre las cuentas públicas. Todo es podría, Fran. Esto no... Rafa, pero lo vamos... Estamos hablando de hipótesis, pero aquí, ¿no? como en el aparte ejemplo, que es una propuesta que se ha hecho a Bruselas. Rafa, como en el ejemplo veremos. anterior, la pregunta, yo creo, en fin, y lo que plantea Fran, pero esto era necesario, ¿había que actuar o no? Y yo creo que había que actuar. Había que actuar hacía 2 meses. ¿Había que actuar o no? Se ha actuado. Bien, vamos a verlo, ¿no? Y yo confío plenamente en que la negociación del Gobierno de España y de Portugal con la Unión Europea permita, repito, topar el precio del gas, que, como estábamos por lo menos, intentando explicar, repercute en el resto, porque las compañías eléctricas ponen el recibo, dicho así de modo coloquial y rápido, en función del precio del gas, cuando no usan gas para producir electricidad. Almaraz no usa gas, los pantanos no usan gas, las termosolares no usan gas, las fotovoltaicas no usan gas, y sin embargo el precio lo marca de referencia el precio del gas. Si bajamos el precio del gas, no hace falta ser muy experto, Rafa, entenderemos que es posible bajar, ya veremos. Sí, pero yo me pierdo, yo me pierdo de por qué el precio lo fija. De todas formas, os digo una cosa, que yo sé que yo lo llevo repitiendo e insistiendo y a lo mejor soy muy pesado, pero en el planteamiento, pero ¿no sería más fácil eliminar ya el sistema este marginalista que se creó hace, no sé, si más de 20 años en Europa para determinar el precio de
de la electricidad. Lo digo porque el gas, si se topa y baja, evidentemente bajará, pero seguirá marcando un máximo de 30 euros. Pero el gas supone un 5%, apenas un 5% de la generación de energía eléctrica en España. Claro. Y sin embargo es el que pone el precio. ¿No sería más fácil que en Europa se plantease la eliminación de ese sistema marginalista por otro más equitativo y que favorezca al ciudadano? Fran, no se plantea, como vemos no se está planteando, por alguna razón importante y oculta. Pero Chano, en alguna ocasión he traído aquí, y tú tienes el mismo problema que yo, una factura, yo en mi caso es Endesa. La factura de Endesa es incomprensible, o sea, empiezas a ver los desgloses, pero ¿esto qué es, señor? Es decir, y uno dice, bueno, y esto no se puede hacer. Bueno, pues estos argumentos a mí me parecen también incomprensibles, porque todo es, mañana nos dirán, es una propuesta, cuidado, la van a aceptar así. Segundo, Rafa, los otros parámetros que manejan. Y esta propuesta, cuando se haga, ¿cómo va a repercutir? Rafa, y todo son cosas insisto, que se yo lo sé. está actuando. Me acuerdo de lo que decíamos hace 15 días, creo recordar, si no en el debate anterior, creo recordar, con la bajada del IVA, que como tú bien sabes, que me dijiste que era poca, bueno, del 21 al 10, que la tenemos, Rafa, hasta el 30 de junio, prorrogada, hasta el 30 de junio, y por lo tanto hay que actuar, se está actuando. Pero tú ahora vas a comprar leche y te vale más cara, Hombre, claro. Y el pan. Y la cesta de la compra ha subido. Y esto es lo que entendemos, Claro, es decir, necesitamos argumentos porque más... esa es la inflación, lo que está haciendo es la inflación. Pero ¿sabéis qué ha tenido bueno esto, Chano? A nivel de prensa, lo veo bien, que hubo un tiempo en que la culpa de todo la tenía Franco. Bueno, yo lo que... Después ya era Putin. Aquí nos hemos librado por los pelos que fuera de Casero. Pero vamos, quiero decir que ya la cruda realidad es que tú a uno con esto no le puedes decir, no, es que no, mire usted, déjeme Franco, que a mí lo que me preocupa es esto. Muy bien. A mí lo que me preocupa es el gas, oiga. Pero, o sea que ya nos hemos dejado de las tontunas estas de la memoria histórica. No, Rafa, no, yo creo que no se puede... Cuando pase volveremos. No se puede mezclar una cosa con otra, ¿no? Vaya, hombre. No se debe, y sé que tú lo dices con tu habitual ironía. Pero, en fin, la gente le interesa los problemas que tiene, como claro. lógico, y nosotros hablamos de los problemas que tiene. Bueno. Pero eso no excluye que un país democrático y moderno se ocupe también de otras cuestiones, como por ejemplo lo que acabas de decir de la memoria democrática, que sé que no pretendías hacer ni debate ni ofender con eso, pero lo peor que puede hacer el PP cuando gobierne es no derogarla, no mezclemos las churras con las merinas, Rafa. Insisto, un país democrático es un país avanzado, un país próspero, cuando lucha por los intereses generales en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano histórico, en el plano político. Claro, es mejor preocuparse de lo que pasó hace 80 años que de lo que ha pasado 10. Hay que preocuparse de lo que corresponde al interés de la mayoría de nuestro país. Bueno, nos vamos, señores, nos vamos. No hay tiempo para más. Agradecer a nuestro profesor su análisis sobre los temas que proponemos aquí y las derivadas que hace Rafa después. Y el tema de las torrijas, que lo ibas a sacar para comentarlo. La mejor torrija, ¿cuál es la mejor torrija? ¿Dónde se come la mejor torrija en Mérida? Es curioso, Chano, y lo preguntamos mucho en la Picota Capillita. A todo el mundo le pregunta la mejor torrija, siempre dice la de mi madre. Sí, verdad. Y algunos, escasos, mi mujer, pero vamos, poco, lo que diga. Nos vamos, gracias a Rafa. Nada, que pases un buen fin de semana, gracias a Chano. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Nos vemos ya el próximo martes. Este lunes no tendremos picota, pero sí tendremos romanitos. Romanitos sí vamos a tener. Por cierto, nos preparas una sorpresa, ¿no?, para romanitos. Sí. Sobre todo de tu querido Atlético de Madrid. ¿Qué tiene que ver con tu querido Atlético de Madrid? Que hace 50 años la Peña del Atlético de Madrid en Mérida. Y va a venir a contarnos el presidente actual de la Peña, que yo creo que no había nacido cuando se fundó la Peña, lo que va a hacer. Bueno, pues la Peña, que casualmente tiene su sede en el mismo lugar en que tenemos Fran y yo la nuestra, o sea que es una pura coincidencia. Pura coincidencia. Bueno, en fin, que no se lo pierdan el próximo lunes, romanitos. Nosotros les esperamos el martes con más contenidos y evidentemente con más análisis. Buenas noches y sean felices.